Amigos de TCC, bienvenidos a Pensar Economía. No nos acompaña hoy nuestro compañero José Irazábal. Vamos, sin embargo, a intentar que esto no sea un monólogo, que sea un verdadero intercambio con ustedes de temas que importan, que inquietan hoy en la situación de la economía uruguaya. Se está discutiendo un aspecto que es central, que es clave para la economía, como es el tema de los salarios. Arrancó un nuevo ciclo de negociaciones en el Consejo Superior Tripartito de Salarios que le da el marco para el resto de la negociación colectiva ya en los distintos sectores. Uruguay tiene en funcionamiento ya desde hace varios años un sistema de negociación colectiva enmarcado en la nueva ley que implica una negociación por sectores. Esto por supuesto que tiene ventajas, tiene beneficios, particularmente para los trabajadores que tienen un espacio para acceder allí a mecanismos de ajuste salarial y crecimiento, como vamos a ver en los próximos minutos, que efectivamente se ha dado en términos de salario en la economía uruguaya. Hay quienes estiman, sin embargo, que la negociación sectorial tiene algunos flancos débiles, no incluye del todo lo que pueden ser las particularidades de cada empresa y muchas veces se rigen por las pautas que las grandes empresas en cada sector establecen. Eso puede ser un problema. Lo que está planteado hoy por hoy en la economía uruguaya es una preocupación por la inflación. Y eso está condicionando la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo en la reunión de esta semana en el Consejo Superior Tripartito. ¿Por qué? Porque además de la propuesta, digamos, tradicional del mecanismo que hasta ahora se ha venido utilizando en las negociaciones salariales y en los ajustes de los consejos de salarios, esto es una propuesta de ajuste de inflación más un aumento real, lo que se ha propuesto ahora por parte del Ejecutivo es otra modalidad que apunta a un aumento nominal, que no diferencia inflación y aumento real, que es un aumento neto y único, con el objetivo de desindexar el aumento salarial. Esto es, de desvincular la dinámica de precios de la inflación de la dinámica del aumento de los salarios, de manera de moderar la primera y que en definitiva se permitan habilitar aumentos del salario real desde bases de aumentos de precios más bajas. Vamos a explicar en mayor profundidad cómo funcionan entonces estas dos propuestas que han sido planteadas esta semana. En la siguiente placa vamos a compartir lo que se denomina la alternativa A, como le decíamos nosotros, es lo que se está planteando hasta ahora en las negociaciones colectivas. Un ajuste por inflación esperada, según el rango meta del Banco Central. El Banco Central apunta a una inflación de 5%. Aquí es donde aparece seguramente para ustedes el primer signo de interrogación, porque en la realidad la inflación ha estado bastante por encima de eso. De todas maneras, lo que se ha hecho hasta ahora en muchos consejos de salarios es tomar un 5% de base y luego un correctivo anual. Cuando la inflación cierre el año en 7-8%, se completa el ajuste. Y por encima de eso se establecen ajustes reales anuales. En esta ocasión el gobierno está proponiendo aumentos del salario real de entre 0 y 3%. Argumenta en su presentación que la coyuntura de la economía uruguaya ya no es tan favorable como antes, que hay ciertas incertidumbres a nivel externo y también el propio problema de la inflación a nivel local. Lo que sí establece esta alternativa, también lo ofrece la otra, es un ajuste adicional mayor para los salarios inferiores a 10.000 pesos. Esta es la alternativa primera, la alternativa A, que es la que ha estado funcionando hasta ahora. Lo que conlleva para el trabajador es que se toma una inflación que ya se sabe no es la real, porque el rango meta lamentablemente del Banco Central no se ha cumplido, ¿verdad? La inflación ha estado por encima, pero se hacen ajustes al final del periodo de manera de acceder a esos salarios mayores que se aspiran en los consejos de salarios. Pero esto, claro, introduce un mecanismo que es dependiente de la inflación. Y si la inflación se resiste a bajar, lo que genera el aumento salarial al final del periodo de ajuste en esta alternativa es un aumento de precios mayor. Y hay una inercia allí que es lo que el gobierno quiere de alguna manera desatar. Y por eso ha propuesto esta otra alternativa, alternativa B, para los ajustes salariales, que no discriminan, no separan inflación de aumento real. Simplemente plantean la posibilidad de un ajuste específico, nominal, como dice allí, sin separar inflación y aumento real, ajustes en función de la situación del sector y de la economía. Esto también está vigente para la opción anterior, en este caso tal vez es más claro. Pongamos un ejemplo, un sector que está en una situación regular, ni muy buena ni muy mala, y con un PBI de la economía que crezca en los próximos 3 años,
porque ese es el plazo que se plantea el gobierno para los convenios salariales, que crezca entre 2 y 4%. Bueno, allí se plantea por parte del Ejecutivo que el ajuste del primer año sea el 6,75, el segundo 8,75 y el tercer año 8,25. Lo que condiciona el gobierno es que dice, bueno, con estos aumentos lo que hay que ver luego es cuál es la inflación. Ustedes podrán ver allí el primer año 6,75. Si la inflación está en el 7 o algo por encima, bueno, lo que va a suceder es que el salario evidentemente pueda tener hasta incluso un pequeño retroceso. Eso para los trabajadores obviamente que es negativo. Lo que se plantea es corregir eso. Ahora bien, si la inflación empieza a ceder y los aumentos pactados quedan por encima de ella, si la inflación pasa al 7,5 y el ajuste es del 8,5, allí sí empieza a haber una ganancia real del salario con además una dinámica de precios que justamente se va moderando. Ese es el objetivo que quiere el gobierno y por eso es que ha abierto esta opción sin descartar la otra. Convengamos que en la negociación colectiva es un acuerdo entre partes y lo que plantea el Ejecutivo es simplemente una posibilidad, una sugerencia que no es obligatoria, pero que obviamente como referencia del Poder Ejecutivo y dada la importancia que tiene el gobierno en estos temas, es una referencia importante. Desde las cámaras empresariales, desde los sectores de trabajadores, de la Central Sindical de PIT-CNT, se han mirado en primera instancia con ciertos reparos estos mecanismos que parecen un poco complejos y habrá que ver cuál es la suerte que corren entonces las negociaciones salariales adoptando o no este tipo de mecanismo. ¿Cuál es el contexto que hay en materia de evolución del salario real en la economía? Esto creo que es importante tenerlo claro. ¿En qué situación está hoy el Uruguay en materia de salarios reales? ¿Estamos regular? ¿Estamos todavía mal? ¿Estamos bien? Vamos a compartir en la siguiente gráfica lo que es la evolución reciente del salario real, donde se pone como base 100 el último año antes del ciclo actual de crecimiento de la economía, que va del año 2003 hasta ahora, el otro ciclo de crecimiento que se había dado en la década de los 90, y allí el salario real había llegado a niveles relativamente interesantes, lo ponemos como base 100. La economía uruguaya luego entró en la crisis del año 99 al 2002, hay una caída muy fuerte del salario real, que cayó a un 80% de lo que era en el año 98, esto además asociado con un aumento de la desocupación, como vamos a ver, y de ahí en adelante el salario empieza lo que se dio en llamar un proceso de recuperación, y seguramente ustedes escucharon reiteradamente a los sindicatos y a los trabajadores hablar de recuperación salarial en los años que fueron del año 2005 hasta bastante recientes, ¿verdad? Pero el salario del año 98 a partir del año 2010-2011 ya se empezó a superar y hoy lo que estamos es en una situación en la que el salario real está cerca de un 13% por encima de aquel salario de fines de los años 90. En realidad hoy el salario real del Uruguay es el máximo que se ha dado en los últimos 40 años. Hay que retrotraerse a principios de la década de los 70 para ver un salario real tan alto en el Uruguay. ¿Eso es suficiente? Bueno, ciertamente que no, sobre todo cuando se considera que hay muchos trabajadores que aún tienen ingresos que ni siquiera completan una canasta media familiar. Pero lo que claramente está mostrando la gráfica es que hay un avance muy importante, que ya no solamente se ha recuperado lo que se había perdido en la crisis, sino que se ha avanzado por encima de eso un 13%. Y esto además en un contexto de un mercado de trabajo con una tendencia muy positiva en los últimos años. En la siguiente gráfica podemos ver uno de los indicadores del mercado de trabajo, que es la tasa de desempleo, que ha tenido una caída muy importante, muy notoria en los últimos años, después de aquellos tiempos en los que en plena crisis, ¿verdad?, el desempleo llegó a estar por encima del 15%, una situación ciertamente muy dramática, muy crítica, la palabra crisis allí lamentablemente marcada a fuego con mayúscula. El mercado de trabajo evolucionó positivamente y ahora se llega a niveles de desempleo que están en el entorno del 6,5%. En los últimos meses se ha dado, y ahí la gráfica lo muestra, a una cierta movimiento el mercado de trabajo de frenarse allí en esos niveles. Ya las empresas están con menos dinámica en la contratación de personal, también esto lo ilustran otros indicadores como el índice CERES de demanda laboral, que se ha actualizado en los últimos días y que muestra 3 caídas consecutivas mensuales. Es decir, un contexto del mercado de trabajo que invita a ser algo más cauteloso de lo que venía siendo en los últimos años. En síntesis, un mercado del trabajo y del ingreso que es auspicioso, la economía uruguaya que
proyecta seguir creciendo, el gobierno es optimista, dice que va a crecer 4% este y el año que viene. Hay analistas que son más cautelosos y hablan de un 3%. Lo que importa ahora es combinar la posibilidad de seguir aumentando el salario real, manteniendo la competitividad de la economía y el crecimiento, que es lo que le puede dar sustento a ese crecimiento del ingreso en el largo plazo. Seguimos en Pensar Economía. La semana próxima, sigan en TCC.